la teoría respecto a lo de las integrales impropias, ¿verdad? Entonces, para hacer un recordatorio, vamos a escribir acá. Y si nos acordamos, teníamos dos casos principales, ¿verdad? Uno, cuando teníamos intervalos infinitos. Es decir, que en los límites de integración teníamos intervalos infinitos. Entonces ahí, se recuerdan, teníamos tres casos, ¿verdad? Un caso era cuando tuviésemos más infinito en el límite superior, ¿verdad? De una función. Entonces decíamos que eso lo vamos a hacer o lo vamos a resolver colocando el límite cuando b, le llamábamos este a y esto lo relacionamos con b, ¿verdad? El límite superior. Entonces, cuando b tenga a más infinito, tienda a más infinito, de la integral siempre de a, solo que ahora sería a b, ¿verdad? De la función. Este era un caso, ¿verdad? El segundo caso, que es similar, ¿verdad? Pero cuando teníamos en el límite inferior infinito, menos infinito, ¿verdad? En este caso. Entonces, de manera similar al caso de arriba, lo que va a cambiar es que ahora vamos a hacer límite cuando a tienda a menos infinito. Entonces, ahora sería de a b, ¿verdad? De la función. Y ahora tenemos el otro caso, que pasaba cuando tuviésemos, tanto en el límite superior e inferior, valores infinitos. Entonces, en este caso decíamos que vamos a separar, ¿verdad? Esta integral como menos infinito a un valor c que es intermedio entre menos infinito a más infinito, más la integral ahora de c a más infinito de la función, ¿verdad? Por el diferencial. Entonces, aplicamos ahora de igual manera los límites, ¿verdad? Similar a este. Cada caso, digamos que este es en el menos infinito, aplicamos similar al segundo caso. Límite cuando a tienda a menos infinito de la integral de a a c de la función, ¿verdad? Más límite, ahora vamos a ver, tenemos el infinito en el límite superior, es similar a esto. Entonces, cuando b tiende a más infinito de la integral, sería de c a b de la función, ¿verdad? Entonces decimos que cuando tengamos algunos de estos casos en las integrales, vamos a decir que es una integral impropia, ¿verdad? De igual manera teníamos el otro tipo de caso. Teníamos el caso en donde ahora no tenemos en los límites de integración intervalos infinitos, sino que tenemos el otro caso que el integrando se hace infinito. En uno o más valores del intervalo de integración. De integración. Entonces, para esto igualmente teníamos tres casos, ¿verdad? Decíamos que un caso cuando f se nos indefine para el límite superior. Entonces tenemos de a a b de la función, pero en este caso hay un valor aquí en el límite superior que nos indefine la función, ¿verdad? Entonces, en ese caso, como el límite superior nos está indefiniendo la función, entonces vamos a colocar límite cuando beta tienda a b y decimos por la izquierda, ¿verdad? Porque estamos tomando, recordemos, un valor de a a b, entonces estamos analizando este tramo.
Entonces, tomamos valores a la izquierda de B. Entonces, tenemos acá de a beta de la función, ¿verdad? Y ahora, de igual manera, el segundo caso es cuando tenemos que en el límite inferior tenemos que f se nos indefine, ¿verdad? Para el límite inferior. Hay un valor acá que nos indefine la función, pero ahora en el límite inferior. Entonces, de igual manera, ¿verdad? Ahora decimos, cuando el límite, le vamos a llamar alfa, tienda a A, pero ahora sería por la derecha o por la izquierda. Por la derecha. Derecha, ¿verdad? Porque tenemos de A a B, igualmente, y vamos a tomar valores a la derecha de la función alfa a B, ¿verdad? Y finalmente teníamos el tercer caso, en donde ninguno de los límites nos indefine la función, pero tenemos ese caso que cuando tenemos dentro del intervalo haya un valor que nos indefine la función. Entonces, en ese caso, tenemos de A a B, como repito, ¿verdad? Dentro del intervalo, acá, A a B, hay un valor, por ejemplo, que le vamos a llamar C, que nos indefine la función. Entonces, en ese caso decíamos que vamos a separar las integrales, ¿verdad? Sería integral de A a C, donde C sería el valor que nos está indefiniendo la función, más, ahora, de C a B, de la función, ¿verdad? Entonces, de igual manera aquí, ya separamos las integrales, aplicamos límite, ¿verdad? Le vamos a llamar límite cuando beta tienda a C por la izquierda, ¿verdad? Por la izquierda de la integral de A a beta por la función. Ahora igualmente acá, pero tenemos ahora en el límite inferior este valor que nos indefine, entonces le vamos a llamar límite cuando alfa tienda a C por la derecha. Tenemos aquí alfa B de la función. Entonces, solo un recordatorio, ¿verdad? Tenemos estos casos, pero también tenemos estos casos. Y ahí también tenemos una nota, ¿verdad? Una observación, que puede haber una combinación de casos, ¿verdad? Una combinación de estos casos. Entonces, ya que hemos recordado, ¿verdad? Que cualquiera de estos casos puede ser una integral impropia, vamos a continuar con los ejercicios. ¿Puedo borrar acá? Sí. Bueno. Bueno, entonces, si se recuerdan de la clase pasada, nos quedamos viendo un ejercicio, ¿verdad? El ejercicio, vamos a poner acá, ejercicio 1 en la clase, en donde teníamos de menos infinito a más infinito, teníamos e elevado a la x menos e a la x por el diferencial de x. Entonces, ¿se recuerdan, verdad? En este caso, dijimos que era una integral impropia. Tenemos que ambos límites de integración son infinitos, ¿verdad? Entonces, dijimos, ¿se recuerdan? Que esto lo íbamos a separar como el límite cuando a tiende a menos infinito, ¿verdad? Aquí. Y vamos a colocar de a un valor intermedio, que si se recuerdan, tomamos el valor de 0. Tomamos el valor de 0 por conveniencia, ¿no? Para evaluarlo. Entonces, colocamos aquí de la función
Y ahora decíamos más el límite cuando b tienda a más infinito, pero ahora de 0 a b de la función. Entonces aquí solo aplicamos, ¿verdad? Que si teníamos los límites de menos infinito a más infinito, separábamos acá, ¿verdad? Colocábamos un valor intermedio dentro de esos intervalos y íbamos a colocar los límites, ¿verdad? El límite cuando a tienda a menos infinito, ya hemos reemplazado aquí el menos infinito por a, y ahora el límite cuando b tienda a más infinito. Y reemplazamos b ahí, ¿verdad? Entonces, si se recuerdan, ¿cuánto nos daba esta integral indefinida? Nos daba menos 1 sobre e más 1. Y habíamos dicho que era convergente. Pero cuando sacamos la integral, ¿se recuerdan? Nos daba menos e a la menos e a la x y lo evaluamos de a 0, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Nos quedamos en esta evaluación. Más el límite cuando b tienda a más infinito de menos e a la menos e a la x. Entonces, si se recuerdan, esto nos había dado la integral, ¿verdad? Entonces, nos quedamos en que íbamos a evaluar primero uno de los dos para ver si nos daba una convergencia, ¿verdad? Porque si nos daba que no había convergencia, o sea, divergencia, entonces ya no íbamos a continuar revisando el otro. Entonces nos quedamos viendo acá esto, ¿verdad? Revisamos el límite cuando a tiende a menos infinito de a 0 de la función. Entonces dijimos que era igual a esto, ¿verdad? Ahorita vamos a evaluar este límite de acá. Dijimos que era igual al límite cuando a tienda a menos infinito de menos e a la menos e a la x de a 0. Entonces ahí nos quedamos evaluando esto, ¿verdad? Entonces, cuando Ingeniera, ¿sí? yo tengo una duda. Cuando vincula a que tiende a más infinito y coloca que e a la x y como a la va a sustituir en x, no habría problema por mezclar como dos variables ahí en las ecuaciones. ¿A dónde está? Porque ahí así se nota. No sé si yo me he confundido o qué, pero es que se ve como que, o sea, como en en x va a sustituir a, ¿verdad? Sí. Ajá, pero entonces, ¿Sí? entonces se vería como que tuviera dos variables. No sé si habría problema. No, lo que pasa es que aquí no tenemos dos variables. Aquí nuestra variable siempre es x, ¿verdad? Estos solo son los límites con que vamos a evaluar la integral, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Aquí podríamos tener dos constantes. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos de integral de 1 a 5, por ejemplo, de una función, ¿verdad? Al final sacábamos la integral de eso, ¿verdad? Así como nos dice el teorema fundamental, encontrábamos la integral de esto y la evaluábamos en 5, o evaluábamos aquí, y íbamos a evaluar entre los límites de integración, de 1 a 5. O sea que esas no son variables diferentes. Aquí nuestra variable es x. Esos solo son nuestros límites de integración. ¿Se comprende eso? Bueno. Sí, ahí me había confundido, gracias. Bueno, entonces, si se recuerdan, yo les dije, ¿verdad? Nosotros en la clase pasada encontramos la integral de eso, o la antiderivada. Entonces, ahora que ya encontramos esta antiderivada, nosotros la vamos a evaluar de a 0, ¿verdad? Entonces, evaluemos acá de a 0. Nos quedaba, como nos dijo ahí el compañero, ¿verdad? Teníamos límite cuando a tienda a menos infinito, teníamos de menos e a la menos e, y aquí vamos a sustituir el valor de 0, ¿verdad? En x.
Entonces, incluimos acá el valor de 0. Ahora, por el teorema fundamental, ¿verdad? Tenemos menos del teorema. Y ahora el menos que nos da aquí de la antiderivada, menos c. Y ahora le evaluamos en a. Ok, entonces, recordemos acá, ¿verdad? Tenemos límite cuando a tiende a menos infinito. ¿Cuánto nos da aquí e a la 0? 1. 1, ¿verdad? Pero aquí tenemos un signo negativo, entonces nos queda menos 1. Entonces nos quedaría límite de menos c a la menos 1. Y ahora separamos límites, ¿verdad? Aquí tenemos, puede ser el límite de esto, y ahora menos por menos nos da más, ¿verdad? Entonces sería más el límite cuando a tienda a menos infinito, y aquí como nos queda, ¿verdad? E a la menos c elevado a la a, ¿verdad? Entonces, pregunto, vamos a ver cuánto dijimos que era el límite cuando a tiende a menos infinito de menos e elevado a la menos 1. ¿Cuánto sería ese límite? Menos c a la menos 1. Menos c a la menos 1, ¿verdad? Porque aquí lo estamos evaluando, no tenemos ningún valor de a, entonces simplemente nos da menos c a la menos 1. Ahora evaluemos el otro límite. Para ello se recuerda que habíamos hecho una gráfica, ¿verdad? ¿Puedo borrar aquí? Bueno, entonces para eso habíamos hecho un gráfico que nos iba a ayudar a encontrar eso. Entonces decíamos, por ejemplo, para ayudarnos, ¿verdad? Hay que tener en cuenta esos gráficos. Entonces, si nosotros nos recortamos o nosotros le damos valores, ¿verdad? Al gráfico de menos e a la x, pasaría acá, ¿verdad? Menos 1, y el gráfico vendría aproximadamente así, ¿verdad? Entonces, esa sería nuestra gráfica, y igual menos e a la x. Entonces, pregunto acá, primero resolvamos esa parte de arriba, ¿verdad? Si yo tengo e elevado a la menos e a la a, pero me dice que a tiende a la menos infinito. Entonces es como que estemos evaluando eso. Entonces, si yo tengo el gráfico o la curva de y igual menos e a la x, ¿qué pasa cuando nosotros en este gráfico tomamos valores que tiendan a menos infinito? ¿Cuánto nos va a dar eso? Cuando yo tomo valores aquí de menos infinito, ¿a cuánto va a tender? 0. A la 0, ¿verdad? Entonces, como eso tiende a la 0, aquí, ¿cuánto sería e a la 0? 1. 1. 1, ¿verdad? Porque aquí nos da 0. Entonces, e a la 0 es igual a 1. Entonces, aquí tenemos que es igual a eso. Entonces, hemos llegado, ¿verdad?, a una respuesta. Entonces, te podemos decir que es convergente, que converge o diverge.
Que es convergente. Converge, ¿verdad? Porque cuando decíamos, se recuerda, esto es una constante, y le sumamos otra constante, nos va a dar un número real, ¿verdad? Entonces decimos converge. Entonces, como converge, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que sacar Tenemos que la resolver suma, sí. lo otro, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar cuánto nos da eso de aquí. ¿Puedo borrar esta gráfica? Sí. O la dejamos ahí mejor porque la vamos a ocupar. Voy a borrar mejor de este lado. ¿Puedo borrar aquí? Si no me avisan, ¿verdad? No hay problema. Voy a borrar solo lo de arriba. ¿Me avisan cuando pueda borrar esto? Sí, bórralo ahí. Bueno, entonces, como ya evaluamos esa integral, vamos a evaluar la otra. Bueno, entonces ahora evaluemos esto de acá. Sería el límite cuando b tiende a más infinito. Habíamos dicho de 0 a b. Dijimos que siempre, ¿verdad?, lo íbamos a evaluar en la integral, lo que nos había dado de la integral, ¿verdad? De b a más infinito. Y acá dijimos que era menos c menos e a la x, ¿verdad? Entonces lo vamos a evaluar en los límites de integración, de 0 a b. Ok, entonces evaluemos eso. Eso nos daba, ¿verdad?, la respuesta de la integral. ¿Me confirman? Sí. Bueno, entonces decimos límite cuando b tiende a más infinito y vamos a aplicar el teorema fundamental, ¿verdad? Vamos a evaluar en el límite superior y en el límite inferior. Entonces nos da menos c y lo evaluamos en el límite superior que es b. Ahora, menos el teorema fundamental, nos queda aquí menos c a la menos c. Pero ahora lo vamos a evaluar en 0. Entonces tenemos esto. Entonces acá separamos los límites. Quedaría el límite cuando b tiende a más infinito. Y vamos a evaluar todo esto, ¿verdad? De menos c a la menos c a la b. Y aquí nos queda menos por menos, ¿verdad? Nos da más límite cuando b tiende a más infinito. Pero veamos acá cuánto nos da eso. ¿Cuánto decimos que es e a la 0? Menos 1. Menos. 1, ¿verdad? Y con el signo nos da menos 1. Entonces tenemos aquí sería e elevado a la menos 1. Bueno, entonces ahora evaluemos este otro límite. Ahora nos dicen que vamos a evaluar menos e a la b, ¿verdad? Pero en este caso b tiende a más infinito. Entonces, veamos ahora, evaluemos esto en el gráfico. Tengo aquí la curva de y igual menos c, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué pasa con y cuando yo le doy valores de x que tienden a más infinito?
¿A cuánto nos tendería este valor de y? Menos infinito. A menos infinito, ¿verdad? A menos infinito. Entonces, eso nos da, digamos, menos infinito. Ahora evaluemos esto. Ahora evaluemos menos e cuando tiende a la menos infinito. Entonces, del gráfico que dijimos que pasaba cuando nosotros le dábamos valores a x que tendían a menos infinito. No, 1. ¿Cuánto? 0. 1. 0, ¿verdad? Porque cuando yo le doy valores acá de menos x, recuerden que esta gráfica nunca se va a topar, ¿verdad? A 0, pero va a tender a 0, ¿verdad? Cuando yo le doy valores que se acerquen a menos infinito, esta gráfica se va a ir acercando a 0. Entonces, todo esto tiende a 0. Entonces, evaluémoslo acá. Hemos evaluado esto, ¿verdad? Hemos dicho que esto nos da 0 y aquí nos da más e a la menos 1. Entonces, tenemos que esto igual sería e a la menos 1, ¿verdad? Que esto lo podemos poner también como 1 sobre e, ¿verdad? Porque está en el numerador, si yo lo paso al denominador, pasa por signo contrario. Entonces, ahora, como ya hemos evaluado los integrales, nos falta, ¿verdad?, sumar las respuestas. ¿Puedo borrar aquí? Sí, ¿verdad? En esta parte. Sí, pero... Bueno, entonces, como hemos dicho, ¿verdad?, que esta integral lo evaluamos en esta parte y en esta parte, ahora solo sumemos. Entonces nos quedaría que la integral de menos infinito a más infinito de e a la x menos e a la x por el diferencial de x. Vamos a sumar la respuesta. ¿Cuánto nos dio la primera parte? Nos dio menos e a la menos 1 más 1, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Cuando evaluamos esa primera parte, nos dio menos e a la menos 1 más 1. Entonces ahora le sumamos lo que evaluamos aquí, que eso nos dio e a la menos 1. Entonces nos quedaría más, ¿verdad? Más e a la menos 1. ¿Cuánto nos da la respuesta? 1. 1, ¿verdad? Porque aquí se nos eliminan. Entonces nos queda 1. Entonces ahí ya tenemos la respuesta, ¿verdad? ¿Preguntas sobre este ejercicio? ¿O todo claro? Y para que lo diera 0, ¿cómo fue que dijo que sí? ¿A dónde? Cuando estábamos evaluando para obtener la segunda. Sí, lo que pasa es que dijimos, ¿verdad?, que el gráfico viene aproximadamente, aquí pasa por menos 1. Entonces decimos que como esto, a medida tiende a menos infinito, esta gráfica se va a ir acercando a 0, pero no nos toca, ¿verdad? Viene acá. Entonces, cuando nosotros evaluamos esta parte, nosotros tenemos, ¿verdad?, menos e, solo voy a copiar esto, menos e a la menos e, y eso elevado a la b. Pero como decimos que b tiende a más infinito, entonces ponemos acá más infinito. Entonces, primero hemos resuelto esta parte, ¿verdad? Hemos resuelto esta parte. Entonces, les decía acá que esta curva es y igual a menos y a la x. Entonces, imaginemos, si yo tengo aquí, ¿verdad?, ya el gráfico de menos e a la x, ¿qué pasa cuando yo le doy valores a x de más infinito? O sea que hoy para abajo, entonces sería menos infinito Va a en ir Y. a menos infinito en y, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, decimos que ese sería menos infinito. Entonces, ahora esto de arriba nos da menos infinito. Ahora evaluemos. Tenemos menos e
a la menos infinito. ¿Qué pasa cuando yo le doy valores en la curva, en la gráfica, que tienden a menos infinito? Ese que hicimos tendría cero. Tiende a cero, ¿verdad? Los valores de y tienden a cero. Entonces, por eso dijimos que todo esto es igual a cero. ¿Se comprende eso? Sí. Okay. Y siempre es necesario hacer la gráfica para todo. Lo que pasa es que así nosotros lo podemos visualizar gráficamente, ¿verdad? Pero si ustedes ya se pueden, digamos, estas convenciones o las tienen en mente, no hay problema, ¿verdad? Yo les hago aquí el gráfico para que se comprenda, ¿verdad? Igual nosotros sabemos, ¿verdad? En caso contrario, si tuviéramos la exponencial e a la x, más o menos esta curva, y igual a la x. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo a la exponencial le doy más infinito acá. ¿Cuánto sería el valor de y? Cuando elevo y a la más infinito. ¿Cómo digo? ¿Qué pasa? Digamos, yo tengo la gráfica y igual a la x. Aunque usted no haga la gráfica, ¿qué pasa cuando yo a e lo elevo a la más infinito? Ah, va a ser más infinito. Más infinito, ¿verdad? Entonces aquí, digamos que es fácil de mentalizarlo, pero si usted quiere hacer la gráfica para tenerlo más claro, pues por eso se hace, ¿verdad? ¿Está claro ahí? Sí, genial, gracias. Bueno, entonces, ¿puedo borrar acá todo eso? Sí. Bueno, entonces veamos ahora otro ejercicio. Veamos este ejercicio. Está sencillo de integrar, ¿verdad? Pero lo importante es que apliquemos la integrales impropias. Tenemos, pongamos acá ejercicio 2. Tenemos la integral de 5 a más infinito de dx sobre x, logaritmo natural de x elevado al cuadrado. Veamos aquí, ¿tenemos una integral impropia o no? Sí, ¿verdad? Tenemos en el límite superior un intervalo infinito. Entonces, de la teoría, dijimos que cuando tengamos en el infinito, en el límite superior infinito, decimos que eso podemos colocarlo como límite. Cuando b, ¿verdad? Vamos a relacionar acá el límite superior, tiende a más infinito. Y ahora colocamos de 5, ya no colocamos el más infinito, sino que lo sustituimos por el valor de b, digamos. Y ahora colocamos la misma función, ¿verdad? Bueno, entonces, para encontrar primero la integral, podemos encontrar primero la integral indefinida. Entonces tenemos integral indefinida de x, logaritmo de x, elevado al cuadrado. Veamos, ustedes ya pueden hacer eso. ¿Cómo resolvemos esta integral indefinida? Podríamos hacer cambio de variable. Cambio de variable, ¿verdad? Si utilizamos por cambio de variable, Hacemos a u el logaritmo natural de x y luego la diferencial de u sería 1 sobre x, que ya lo tenemos ahí. u sería 1 sobre x, ¿verdad? Por el diferencial de x.
que es lo mismo decir dx sobre x, ¿verdad? Tal como lo tenemos aquí. Entonces eso sería du. Bueno, entonces reemplazamos y colocamos por acá. Tenemos que la integral indefinida de x logaritmo de x elevado al cuadrado, yo lo puedo sustituir, ¿verdad? Como integral, ya he dicho que dx sobre x es du, y yo he hecho u al logaritmo de x, ¿verdad? Entonces aquí en el denominador me quedaría u al cuadrado. Entonces, resolvamos esa integral, ¿cuánto nos da? Menos 1 sobre U. Menos 1 sobre u, ¿verdad? Le ponemos más c porque ahorita estamos encontrando la integral indefinida. Bueno, entonces ya tenemos la integral indefinida, pero aquí la sustituimos, ¿verdad? Aquí tenemos que esto es igual a 1 sobre u, pero u es igual al logaritmo de x. Nos quedaría igual a menos, ¿verdad? Menos 1 sobre el logaritmo de x, más c. Bueno, entonces ya tenemos aquí la integral indefinida. Ahora evaluemos eso de acá, ¿verdad? Tenemos la integral de 5 a más infinito y esto al cuadrado. Hemos dicho que es igual al límite cuando b tiende a más infinito, y ahora de esto, pero como ya hemos encontrado la antiderivada, que nos da menos 1 sobre el logaritmo de x, ¿verdad? Y eso lo evaluamos en los límites de integración de 5 a b. De 5 a b. Entonces evaluemos eso. Nos quedaría límite cuando b tienda a más infinito. Aquí tenemos menos 1 sobre el logaritmo de b, ¿verdad? Y ahora acá, ahora evaluamos en el límite inferior. Entonces del teorema fundamental tenemos el signo menos. Y acá tenemos ese signo. Menos 1 sobre logaritmo. Lo vamos a sustituir en el límite inferior, que sería así. Entonces nos queda así, ¿verdad? Entonces sustituyamos acá. Y podemos separar los límites. Decimos límite cuando b tiende a más infinito. Aquí nos queda menos 1 sobre el logaritmo de b. Aquí tenemos menos por menos, nos da más, ¿verdad? Entonces sería más el límite cuando b tiende a más infinito de 1 sobre el logaritmo de 5. Entonces ahora evaluemos esos límites. ¿Puedo borrar esa parte? Sí. Bueno, entonces evaluemos estos límites. Primero, aquí nos queda límite cuando b tiende a más infinito de menos 1 sobre el logaritmo de b. Entonces, de igual manera que el ejercicio anterior, es bueno que tengamos en mente la gráfica, porque así lo podemos visualizar de mejor manera, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer aquí más o menos en un ladito.
el gráfico del logaritmo, ¿verdad? Hay que tener en mente más o menos cómo son esos gráficos. Bueno, entonces ese gráfico pasa aproximadamente, bueno, pasa aquí por 1 y viene así, ¿verdad? Aproximadamente. Aquí continúa, ¿verdad? Aquí tenemos más infinito y aquí tenemos menos infinito. Entonces, evaluemos acá. Yo tengo 1 sobre, bueno, sería menos 1, ¿verdad? Sobre logaritmo de b. Pero aquí vamos a evaluar b cuando tienda a más infinito. Veamos, de este gráfico que sería, este sería el gráfico y igual logaritmo de x. Entonces, como yo tengo logaritmo natural, ¿verdad? Entonces, del gráfico, recordemos acá y veamos qué valor nos daría esto, a qué tendería cuando yo le doy valores que tienden a más infinito. ¿Cuánto me daría eso? ¿A cuánto tiende? Más infinito. Más infinito. A más infinito, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando yo divido? Yo tengo 1 y lo divido entre un valor que tiende a más infinito. ¿A cuánto tendería todo eso? 0. A 0. A 0, ¿verdad? A 0, porque yo divido una unidad entre más infinito, un número que tiende a más infinito, va a tender a 0. Entonces, por eso podemos decir que este límite, que lo vamos a evaluar aquí, el límite, cuando b tiende a más infinito, de menos 1 sobre el logaritmo de b, ya tenemos más límite, cuando b tiende a más infinito, de 1 sobre el logaritmo de 5, logaritmo natural. Entonces, como hemos dicho, que todo esto tiende a 0, entonces aquí nos queda 0 más. ¿Cuánto sería el límite cuando b tiende a más infinito? De 1 sobre el logaritmo natural de 5. 1 sobre el logaritmo natural. Correcto, nos queda solo eso, ¿verdad? 1 sobre el logaritmo natural de 5. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? 1 sobre el logaritmo natural de 5. ¿Converge o diverge? Converge. Converge, ¿verdad? Converge. La integral impropia converge. Entonces, ahí tenemos otro ejercicio, otro ejemplo de cómo podemos resolver esas integrales impropias, ¿verdad? ¿Hay alguna duda respecto a esto? ¿O está claro? Sí. Bueno, entonces veamos un último ejercicio. ¿Puedo borrar de este lado? Sí. Ujú. ¿Y acá? Sí, ingeniero. Sí. Bueno, veamos este otro ejercicio. Sería integral de 0 a más infinito de x por e a la menos x por el diferencial de x. Bueno, entonces ahí veamos. Primero identificamos, ¿verdad? Si es una integral impropia. Y vemos que tenemos en el límite superior, al igual que el ejercicio anterior, infinito.
Entonces, ¿cómo nos quedaría acá? Si tenemos en el límite superior más infinito, sustituíamos, ¿verdad? Límite cuando b tiende a más infinito de 0 y sustituimos, ya no colocamos más infinito, sino que colocamos b, ¿verdad? De x e a la menos x por dx. Entonces, el otro paso era resolver la integral, ¿verdad? Integral indefinida. Resolvamos primero la integral indefinida. Entonces tenemos integral indefinida de x por e a la menos x por dx, ¿verdad? ¿Cómo resolvemos esa integral? ¿En qué método? Por partes. Por partes, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos por partes, ¿a qué vamos a llamar A X. a x, ¿verdad? Nos acordamos de la palabra enlace, ¿verdad? Tenemos aquí una algebraica y una exponencial, y dentro de la palabra de izquierda a derecha la A está antes. Entonces le llamamos U a A, que sería X. Entonces V sería E a la menos X por DX. Bueno, entonces ¿cuánto sería acá la derivada? De V de X. Ingeniera, es de v. ¿Cómo? En la parte de e a la menos x es de v, no v. ¿A dónde? En la parte de cuando separa u y v, ahí está agarrando a v como v sola, no como el diferencial de v. Ah, sí, lo que pasa que aquí, usted me dice colocar de V, ¿verdad? Aquí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, o sea, lo podemos poner así. Pero recuerden que esto, cuando yo integro esta parte, me da que es la integral de esto, ¿verdad? Entonces solo lo he resumido. Solo he puesto V es igual a la integral de E a la menos X por dx. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuánto nos da esa integral? Nos da menos E a la menos X. Menos e a la menos x, ¿verdad? Entonces apliquemos la fórmula de integración por partes, ¿verdad? Donde teníamos que u por dv es igual a u por v menos integral de v por du. Entonces aquí tenemos que esto es la integral que estamos buscando. X e a la menos x por dx. Ok, entonces tenemos U es X, ¿verdad? ¿Cuánto es V? Menos E a la menos X. Ahora, del signo menos, ¿verdad? De la fórmula, menos integral de V menos E a la menos X. Y ahora, ¿cuánto nos da de U acá? De X, ¿verdad? Sí. Entonces colocamos de X. Ok. Entonces aquí tenemos que X por menos E a la menos X podemos colocar como menos X por E a la menos X, ¿verdad? Menos por menos nos da más integral de E a la menos X por dx. Y eso ya sabemos cuánto es, ¿verdad? ¿Cuánto sería esa integral? Menos E a la menos X. Menos E a la menos X más C porque estamos encontrando ahorita la integral infinita. Entonces ahora veamos, evaluándolo ya en eso, ¿verdad? Entonces decimos, la integral de 0 a más infinito por x e a la menos x por dx va a ser igual a esto, ¿verdad? Al límite cuando b tiende a más infinito de esta integral. Pero
Entonces evaluemos esa integral. Veamos. Aquí tenemos que esta integral es menos x por e a la menos x menos e a la menos x. Y eso lo vamos a evaluar de 0 a b. Ok, entonces evaluemos eso. Tenemos límite cuando b tiende a más infinito, sería de menos x por e. Y ahora, como lo vamos a sustituir acá en b, ¿verdad? Ahora, menos e a la menos b. Ahora, todo esto, ¿verdad? Menos, este menos es del teorema fundamental, ¿verdad? Ahora menos, vamos a evaluar todo eso en 0. Entonces veamos, menos del teorema, nos queda aquí menos, aquí nos queda 0 multiplicado, ¿verdad? Aquí lo podemos poner 0 multiplicado por e a la menos 0 menos e elevado a la menos 0. Entonces, ¿cuándo nos queda esto? Límite, cuando b tiende a más infinito. Esto lo vamos a evaluar, ¿verdad? De menos x por e a la menos b menos c a la menos b. Ahorita, ¿sí? Ese menos x no sería como b también. Bueno. El x que está acompañando. Sí, correcto, gracias. Así es, aquí sería b, ¿verdad? Porque estamos sustituyendo. Tenemos b. Gracias. Ok, ya hemos sustituido todo, sí, ¿verdad? Bueno, entonces ahora voy a separar los límites. Voy a poner límite de esto y límite de esto. Entonces aquí tenemos menos, ¿verdad? Límite cuando b tiende a más infinito y veamos cuánto nos da eso. Aquí tenemos 0 multiplicado por un valor, ¿cuánto nos da? 0. 0, ¿verdad? Eso tiende a 0. Y aquí tenemos menos c elevado, digamos, a la 0. ¿Cuánto nos daría eso? 1. Menos 1, ¿verdad? Entonces límite de menos 1. Todo eso tiende a menos 1. Ok. Bueno, entonces evaluemos todo eso. ¿Puedo borrar esa parte? Sí. Bueno, eso también, allá tenemos, ¿verdad? Límite, cuando b tiende a más infinito, pero tenemos menos b multiplicado por e a la menos b. Entonces yo también puedo colocar eso como menos b dividido sobre e a la b, ¿verdad? Solo estoy pasando e a la menos b al denominador, entonces pasa por signo contrario. Entonces tenemos aquí menos 1. Aquí podemos separar ya los límites, ¿verdad? Podemos tener límite de esto menos límite de esto. Entonces sería menos límite de b a la más infinito. Y ahí nos queda de 1 sobre e a la b, ¿verdad? Y allá tenemos menos límite
cuando b tiende a más infinito de menos 1. Que esto al final nos queda menos por menos, nos va a quedar más. Bueno, entonces evaluemos el límite cuando b tiende a más infinito de menos b sobre e a la b. Veamos, si yo tengo esto, me quedaría menos, y acá tengo más infinito, y aquí cuando yo elevo e a la más infinito, ¿cuánto me quedaría? Más infinito. Más infinito, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo una indeterminación. Entonces cuando yo tenga estos casos, ¿qué puedo aplicar? ¿Se recuerdan la regla de L'Hopital? Sí. Ok, entonces cuando nosotros evaluemos el límite y llegamos a estos casos, lo que debemos hacer es aplicar L'Hopital. Entonces aquí vamos a derivar en el numerador y en el denominador con respecto a b. Entonces derivemos eso. Límite cuando b tiende a más infinito. Veamos, ¿cuánto nos quedaría la derivada de b si yo estoy derivando? Sí. ¿Cuánto? 1. 1, ¿verdad? 1. O sea, es como que estamos derivando en función de x, pero ahora en función de b. La derivada de x es 1, ¿verdad? Entonces ahora estamos derivando respecto a eso que tenemos acá, a b. Entonces, si yo saco la derivada de esto, es 1. La derivada de e a la b, Era la... e a la b, ¿verdad? Entonces aquí yo he aplicado L'Hopital, ¿verdad? Cuando nosotros evaluemos y tengamos esos casos de indeterminación, entonces vamos a realizar este procedimiento. Entonces aquí vamos a evaluar esto. Aquí ya sabemos cuánto nos va a dar este límite. Límite cuando b tiende a más infinito de menos 1. Es uno más. Entonces nos queda 1, ¿verdad? Entonces ahora evaluemos estos límites. Ahora sí, ¿qué pasaba cuando en el gráfico, se recuerdan, del exponencial, x tendía a más infinito? Va a ser más infinito, sí. Veamos acá, cuando teníamos el gráfico, digamos acá, aproximadamente teníamos el gráfico. ¿Qué pasaba acá cuando yo le doy valores, en este caso a b o a x, que tiendan a más infinito? Ya va a tener más infinito. Va a tender a más infinito, ¿verdad? Esto de aquí. Entonces, ¿qué pasa cuando yo divido? Dijimos 1 entre infinito, todo eso tiende a 0. 0. 0, ¿verdad? A 0. Ahora evaluemos este caso. ¿Cómo nos quedaría ahí? Lo mismo. Lo mismo. Bien a 0. Lo mismo, ¿verdad? Tiende a 0. Ok, entonces, ¿cuánto nos da esta integral? 1. 1, ¿verdad? 1. Nos da 1. Ok. Entonces, ¿podemos decir que convergen? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, podemos decir que convergen. ¿Nos falta algo que evaluar? No, ¿verdad? Ya lo hemos evaluado todo. Vamos a ver preguntas.
No. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo bien? Con esto para la lógica, yo lo vi que solo explicó lógica la enumerador, siempre se dice, ¿Cómo? siempre se decide como, yo vi que usted explicó lógica, Lo que pasa, sí, lo que pasa es que decíamos que si evaluamos esto de aquí, ¿verdad? Si yo tomo, voy a colocarlo por aquí. Si yo tengo menos b, bueno, yo tengo el límite cuando b tiende a más infinito, teníamos aquí de menos b dividido entre e a la b. ¿Verdad? Entonces, cuando yo evalúo ese límite, aquí me quedaría, ¿verdad? Menos, aquí este tiende a más infinito, y aquí tenemos que e a la b, dijimos, ¿verdad? Del gráfico, que cuando yo tomo valores que tienden a más infinito, entonces me va a tender todo a más infinito. Cuando yo tomo valores en x de más infinito, la curva en y va creciendo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos infinito menos infinito. Entonces, ¿cuánto nos va a dar esto? ¿Cuánto va a tender? siempre va a ser menos infinito. Más infinito, ¿verdad? Sí, perdón. Ajá. Infinito. Entonces, cuando yo llegue a formas así, ¿verdad? Que tengo más infinito o menos infinito, voy a aplicar lógica, ¿verdad? También puede ser que yo tenga menos infinito entre menos infinito, ¿verdad? O que tenga 0 sobre 0, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vayan a tener estos casos, entonces pueden aplicar la regla de lógica como se ve acá, ¿verdad? ¿Se comprende eso? Sí. Ok, eso cuando ustedes evalúen el límite, ¿verdad? Obviamente aquí estamos evaluando los límites. Ese paso lo van a hacer cuando ustedes vean que llegan a una indeterminación así. Entonces, en ese caso pueden aplicar lógica, ¿verdad? Entonces, aquí como llegamos igual a un número real, entonces podemos decir que converge. Cuando decíamos que iba a diverger, cuando decimos que una integral impropia diverge, Cuando el límite siempre tiende a menos infinito o más infinito. cuando ya la respuesta. Cuando la respuesta nos dé más infinito o menos infinito, va a ser divergente. Correcto, entonces diverge. Cuando nos dé, digamos, más infinito o menos infinito, entonces vamos a decir que diverge. Y cuando nos salían dos integrales, ¿verdad? Como cuando teníamos en los límites de menos infinito más infinito, entonces en ese caso hacemos dos integrales. Entonces evaluamos una y evaluamos la otra. Entonces preguntaban la vez pasada, ¿verdad? ¿Qué pasa si una converge y la otra diverge? ¿Cuál va a ser la respuesta? Divergente. Que diverge, ¿verdad? Porque, digamos, por lo menos que una ya no diverge, entonces la otra de igual manera, ¿verdad? Entonces podrían evaluar primero una y ahí ustedes ven si diverge o converge. Entonces ahí, dependiendo de lo que obtengan, evalúan la otra, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? También recuerden que estaba el otro caso, ¿verdad? Vimos un ejercicio en donde en los límites de integración, ¿puedo borrar aquí? Sí. Si se recuerdan que veíamos aquel ejercicio en donde los límites de integración no eran ni más infinito ni menos infinito, y tampoco en los límites, cuando evaluábamos los límites nos intertenían la función, ¿verdad? Ese era el otro caso.
Entonces, para que también se recuerden y no se vayan a confundir o no se vayan a ir en eso, ¿verdad? Porque tenían el ejercicio, y se recuerdan que lo vimos la vez pasada, de 0 a 10 de dx entre x menos 3, ¿verdad? Entonces, recuerdan, ahí no tenemos ni más infinito ni menos infinito. Y cuando evaluamos en los límites, ninguno nos indefine. Pero ¿qué pasa aquí? Que dentro de este intervalo de 0 a 10 tenemos un número que nos indefine la función, ¿verdad? ¿Cuál dijimos que era? 3. 3, ¿verdad? Porque si nosotros aquí tomamos la función 1 sobre x menos 3 al cuadrado, entonces si yo evalúo 3 en x, aquí se nos indefine, ¿verdad? Nos va a dar 0. Entonces, en esos casos, hay un límite, ¿verdad? Hay un número, un valor que nos indefine la función. Entonces, lo que hacíamos era partir la integral, ¿verdad? De 0 a 3, que es el número que nos indefine, de la función, más, ¿verdad? De 3 al límite superior, que es 10. A 10 de x menos 3 al cuadrado. Entonces ahí aplicábamos los límites, ¿verdad? Aplicábamos los límites respectivos. Entonces, como se nos indefine en 3, entonces decíamos límite cuando b tiende a 3 por la izquierda, 0 a 3, x menos 3 al cuadrado, más, ahora, nos indefine en el límite inferior cuando a tiende a 3 por la derecha, de 3 a 10. Entonces, esto solo lo estoy diciendo para que lo recordemos, ¿verdad? Que también en estos casos tenemos una integral impropia. ¿Se comprende eso? ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, pues nos quedamos hasta aquí, ¿verdad? Con la clase.